En osteopatía del cuerpo nunca se estudia por partes aisladas. La unidad funcional es uno de sus principios rectores, lo hemos visto en otras clases. Así que cualquier restricción en una región repercute en otras zonas, generando obviamente compensaciones que pueden manifestarse en síntomas bien alejados de la causa original. Yo creo que dentro de estas interconexiones, la relación de la columna cervical con el hombro y la mandíbula, la articulación temporomandibular, constituyen un ejemplo paradigmático. ¿Bien? Dolencias que parecen locales, dolor en el cuello, o limitación de hombro, o el bruxismo, o cefaleas, ¿bien? Suelen compartir un origen común en desequilibrios cervicales. Así que este capítulo tiene como objetivo revisar en detalle cómo se integran la zona cervical, hombro y mandíbula en términos anatómicos, biomecánicos, neurológicos y faciales, y cómo el osteópata puede abordarlos de una manera conjunta para obtener resultados clínicos más duraderos y sobre todo globales, ¿no? Integrales. Así que respecto de los fundamentos de la integración osteopática, como habíamos comentado, la unidad estructural, la cervical alta, conecta con la mandíbula a través de los músculos suboccipitales, suprayoideos e infrayoideos. Y las cervicales bajas se enlazan con el hombro mediante los escalenos, trapecios, fibras superiores y las cadenas faciales. Bien. Ahora, la relación función-estructura, ¿no? Alteraciones en la postura cervical van a repercutir en la biomecánica del hombro y del ATM. Y puede haber compensaciones. Una disfunción mandibular puede desencadenar una contractura cervical. Una lesión de hombro puede inducir una compensación en la región cervical. ¿Sí? Entonces, la importancia clínica es clave. Muchos pacientes consultan por síntomas en una de estas áreas sin sospechar la interdependencia con las otras. Bien, entonces hay que entender un poquito también la anatomía funcional compartida y sobre todo la conexión cervical eh, hombro, bien, el trapecio, que es el que une occipital, cervical y escápula, el elevador de la escápula que se origina en C1, C4 y llega al ángulo superior de la escápula también, los escalenos que conectan cervical baja con las primeras costillas, influyendo obviamente en la cintura escapular, ¿no? El plexo braquial, para nombrar también la parte nerviosa, las raíces nerviosas de C5 a T1, emergentes de cervicales bajas, inervan todo lo que es el miembro superior. Y también mencionar la conexión cervical-mandíbula, músculos suprayoideos y infrayoideos como un puente, ¿no? Entre la mandíbula y el cuello, el esternocleidomastoideo y el trapecio, que influyen en la posición mandibular a través de su acción postural, sobre todo los músculos suboccipitales, que controlan la posición del cráneo, condicionando todo lo que es la mordida. Y ni hablar del nervio trigémino y el plexo cervical, que interconectan la sensibilidad facial y cervical. ¿Sí? Ahora, respecto a la biomecánica integradora, en cuanto a cervical, hombro, la postura de la cabeza adelantada, por ejemplo, que hay una sobrecarga en trapecio y escalenos, por lo tanto una disminución de la movilidad escapular y un impingement de hombro. O también mencionar el bloqueo cervical bajo de C5 a C7, que hay una alteración de plexo braquial, por lo tanto un dolor irradiado en el brazo. También podemos mencionar la cervical mandíbula, el bruxismo, una hipertonía en todo lo que es huesos maceteros y pterigoideos, y obviamente una tensión suboccipital con cefaleas también. Puede haber obviamente disfunción en C0, C1 que altera la propiocepción y repercusiones en la ATM, o una maloclusión dental por una contractura cervical compensatoria. Bien, entonces es importante mencionar también esto, y sobre todo los síndromes clínicos frecuentes como la cefalea cervicogénica con un componente mandibular y un dolor occipital más una tensión en la ATM, o mencionar también el síndrome cruzado superior, eh, que también tenemos la cabeza adelantada, hombros elevados y la debilidad en romboides, ¿sí? Con una sobrecarga sobre todo en trapecio fibras superiores. Ahora, también hay unas cervicobraquialgias posturales que son muy comunes, que es la irradiación al brazo por un bronquio cervical bajo, agravado por compensaciones en los hombros, ¿sí?
o el bruxismo y el dolor cervical. Bien, que hay una relación directa entre lo que es la hipertonía, el aumento de tono mandibular y la tensión suboccipital. Por lo tanto, yo creo que es muy importante hacer una evaluación clínica integrada ante este tipo de casos, porque es fundamental la historia clínica. Hay que preguntar por síntomas cervicales, mandibulares y de hombro en conjunto. Preguntarle al paciente si tiene placa de relajación, ¿sí? Hacer interconsulta con el odontólogo también. Observación postural, la alineación de la cabeza, los hombros y la mandíbula es fundamental. La palpación de los músculos suboccipitales, a nivel trapecio también, los maceteros, las pruebas de movilidad, fundamental también, a nivel zona cervical, flexión, extensión y rotación, en el hombro para la abducción y todo lo que es la rotación externa, en la mandíbula, la apertura, todo lo que son las lateralidades y los test específicos que ya hemos visto en otras clases, como la compresión cervical o el test de Spurling, la movilidad de ATM, bien, para mencionar algunas. Entonces, es fundamental también la evaluación escapular y sobre todo la seguridad clínica, ¿no? La seguridad clínica para evitar primero que nada los trastos cervicales en pacientes con disfunción mandibular severa sin un diagnóstico odontológico previo. No manipular tampoco el hombro si hay fracturas o luxaciones recientes, ¿no? O roturas completas de todo lo que es manguito rotador. Así que siempre hay que tratar de descartar patologías vasculares antes de las técnicas cervicales. Siempre. En la ATM hay que tener cuidado con los movimientos bruscos que agraven una luxación interna aquí a nivel del disco, ¿sí? Respecto a los casos clínicos muy comunes y frecuentes que te pueden tocar, dolor de hombro persistente, a la exploración puedes notar un bloqueo cervical bajo S5, C6. Y en cuanto al tratamiento, se puede hacer un ajuste cervical bajo una liberación escapular. Ahí vas a empezar a notar una disminución del dolor a nivel del hombro. Otro ejemplo común es el bruxismo y las cefaleas tensionales. Tienes que explorar la hipertonía del macetero, ¿sí? Más una tensión suboccipital. Y puedes ir con un tratamiento de liberación mandibular más suboccipital, más resistencia muscular, todo a nivel enfocado en cervicales superiores, ¿no? El resultado vas a notarlo con una disminución del bruxismo nocturno y disminución de las cefaleas. O muy común el síndrome cruzado superior. En la exploración puedes encontrar una cabeza adelantada con un trapecio sobrecargado y el tratamiento pues aplicar técnicas cervicales bajas y corrección postural en los hombros. Vas a notar una mejora de la postura y una reducción del dolor también. Respecto a lo que son las perspectivas osteopáticas, la integración cervical con el hombro y la TM, la mandíbula, muestra de forma clara el principio de unidad del cuerpo, ¿sí? Y ninguna de estas estructuras puede entenderse por sí sola o de forma aislada. La mandíbula depende de la posición cervical para su correcta función. Esto es así y, y se ven muchísimos apuntes, ¿no? El hombro depende de la movilidad cervical para toda la conducción nerviosa y la postura. Y la cervical depende del equilibrio mandibular y escapular para mantener la estabilidad. Así que es todo un sistema, algo integrado que si uno falla, el resto también. En resumen, la práctica osteopática debe siempre considerar la interacción entre cervical, hombro y mandíbula, y abordarlas de forma integrada permite resolver no solo los síntomas locales, sino también todas esas causas como subyacentes y las compensaciones posturales que están a la orden del día. Así que el osteópata que domine esta integración logra tratamientos más efectivos, más duraderos y coherentes con los principios de la disciplina. Así que vas a tener pacientes mucho más contentos y con recuperaciones más óptimas y rápidas que de lo normal.